Bendecidas tardes. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, pastores. Dios los bendiga. ¿Cómo andan? Bendiciones. Bendiciones, pastores. Buenas noches. Bendiciones para todos. La Bertita. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Bien, bendecidos. ¿Cómo anda Lucía, Carlos, Victoria? En Victoria, Cristian? Dios los bendiga. Alicia, Dios te bendiga. Hola, bendiciones a todos. ¿Cómo andan? Hola Mar, hola Dani. Marisol, familia Soto, Dios les bendiga. Hola Sofía. Bendiciones. Clary, Juan, Dios Bendiciones, les bendiga. pastor. Mariana, Bendiciones. Elda. Abrazos Bendiciones para todos. todos. Muy bendecida noche. ¿Todos bien andan? Todo bien. Yo por lo Bien menos comidos, bien. se les ve alguno. Hola Evi. Hola Evi. A ustedes se los ve bien, re bien. Un poco más gordito nomás. Y acá también, gordita. Una buena pandemia, güey. La bendición Muy sobre prosperada y bendecida pandemia Gloria a Dios. para los cuerpos. Muy bien. Te leo una palabra. Moisés le dice al pueblo, nos dice a todos nosotros, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre lo verás. Amén. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué buena palabra. Y hay cosas que a veces nosotros tenemos que hacer y no las hacemos. Y entonces Dios le dice, Moisés tenía que hacer algo y no lo hacía. El pueblo tenía que hacer algo y no lo hacía. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y vos alzá tu vara y extendela sobre el mar y dividilo. Y entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco. Qué palabra, ¿no? Está en Éxodo 14. Y a veces pasa eso, ¿no? Que tenemos nosotros que accionar, tomar decisiones, y ahí estamos quedándonos sin saber qué hacer, y Dios te dice, vamos, ponete en marcha, caminá, levantate, levantá la mano, y esperemos que reaccionemos, ¿no? Porque la bendición de Dios es tan en grande para todos nosotros en este tiempo. Así oramos entonces, dando gracias al Señor, sabiendo que Él está con nosotros y quiere en gran manera bendecir nuestras vidas. Padre Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús en esta hora, por una oportunidad más que nos das de poder vernos, escucharnos, pero por sobre todas las cosas, escuchar tu palabra. Y a la mensajera que tú has preparado para este día, para que nosotros escuchemos tu voz. Señor, abrimos nuestros corazones para recibir la palabra. Bendecimos la vida de Aleida, que va a compartirla. Estamos, Señor, dispuestos para oírle.
Bendice la vida de Leida, su familia, que seas bendiciéndoles y supliéndoles siempre en todo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bien, hermana Buenas Leida, noches, Dios le hermano. bendiga. Adelante. Buenas noches, hermanos. Bueno, como decía el pastor, en una palabra, desde el momento que el pastor designa poder o querer compartir, la verdad que a mí me mueve mucho porque es una gran responsabilidad el querer compartir lo que Dios nos quiere decir para todos, incluso para mi vida misma, porque siempre todas las palabras es para uno y para todos. Y estuve orando, pidiendo a Dios, y generalmente cuando uno quiere compartir siempre hay algo de lo que a uno le está sucediendo, o de lo que uno está viendo, o lo que está pasando. A mí en este caso, ¿cómo se llama? Es lamentable lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, no solamente a nivel cristiano, sino en el mundo, de cómo están las personas hoy en día, cómo están de intolerantes, de enojados, los vemos en las noticias, de las peleas, la gente que no se tolera. La verdad que como iglesia todo eso a mí me lleva, como hija de Dios, ¿qué hacer en esas situaciones? Sabemos que, bueno, primeramente recurrir a Dios, que sea Él quien nos ayude, que nos enseñe a dar una palabra, a ser de buen testimonio ante esas situaciones, ante esas personas que no la están pasando bien por distintas situaciones. Bueno, a mí, por ejemplo, hay una palabra que me está dando vueltas, que es la empatía. Y la empatía, bueno, lo conocemos desde siempre, una palabra que buscando en el diccionario común, dice entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas. Pero yo buscando siempre todos nosotros, basado en lo que es en la Biblia, como cristianos, busqué la empatía cristiana. Y nos dice, como cristianos, miembros de la familia de Dios, debemos amarnos unos a otros. Y vuelvo a repetir, como decía en el diccionario, decía tener empatía. En el diccionario dice entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas, lo cual nos permite amar de manera más profunda, porque como cristianos sentimos más, porque nuestro deseo es llevar a todas esas personas a los brazos de Dios, y realmente es algo muy bueno que tenemos que hacer. Bueno, si quieren compartir, alguien me dice, si quiere vamos a compartir en la Biblia, si alguien lo quiere leer, en Primera de Pedro 3:8. Yo lo busqué en la versión de Reina Valera y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Eso es lo que dice en la Reina Valera. Y en la traducción actual, también en Primera de Pedro 3:8, dice, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes. Y en la traducción NBI dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Bueno, siempre es bueno leer en varias traducciones, con el fin de entender mejor la palabra. Esto es lo que el apóstol Pedro
nos aconseja a los cristianos en el capítulo de deberes cristianos. El apóstol Pablo también nos alienta a la empatía en Romanos 12:15. Dice en Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Como cristianos se nos manda amar a nuestro prójimo y tener un amor intenso por los demás. La empatía es la clave que puede abrir la puerta a nuestra bondad, ser bondadosos, compasivos. La empatía, a diferencia de la simpatía, es en el momento que nos enteramos de alguna situación, de algún hermano o una persona que está sucediendo algo, bueno, solamente nos enteramos y nos conmueve, esa es la simpatía. Pero la empatía nos lleva a actuar. Y en nuestro caso como cristianos nos lleva a orar, a clamar a Dios. Esa es la gran diferencia. Así como Jesús siempre fue sensible a la difícil situación de los demás. Como en Mateo 9:36, dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Y en Lucas 7:11-16, lo repito, y en Lucas 7:11-16, dice, cuando Jesús observó a una viuda a punto de enterrar a su único hijo, al sentir su dolor, dice que el corazón de Jesús se desbordó de compasión. Se acercó a la procesión fúnebre y resucitó al joven. Jesús, al vivir una vida humana, nuestro Señor, puede empatizar con todas nuestras debilidades, como lo dice en Hebreos 4:15. Si alguien lo quiere buscar, me gustaría que algún hermano lo lea, porque es muy lindo este versículo. Hebreos 4:15. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Lo leo? Gracias, Bertita. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hasta ahí está bien. Aún así, ¿cuánto Dios, que es nuestro sumo sacerdote? ¿Cuánto más nosotros debemos ser empáticos? También está la historia que la mayoría conocemos, que es la del buen samaritano, que esa sí se las quiero leer, porque siempre cuando hay otro tema, otra manera de ver, lo leemos de distintas maneras siempre y entendemos. Dice en Lucas 10:30, la historia del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Es una historia de antes, pero también sucede ahora. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Dos personas que conocían de Jesús. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó.
Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. En estos tiempos vemos estas situaciones, lamentablemente muy similares. ¿Y qué hacen las personas? ¿Qué hacemos? Nada, solo lo vemos, solo nos enteramos, o los que han estado en ese lugar tampoco no hacen nada. En estos días yo he estado viendo muchas situaciones, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que están pasando estas situaciones y la gente ya no tiene empatía, porque no quiere meterse en problemas, porque la empatía te lleva a actuar, te lleva a interactuar, entonces la gente no se quiere comprometer. Y todo eso es no tener en el corazón a Dios. Sabemos que es muy difícil en estos tiempos, pero al menos nosotros que sabemos de Dios debemos seguir orando y que Dios nos ayude a poder obrar por esas personas. Bueno, dice, continúo, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Hoy en día es muy difícil que alguien quiera pagar tus cuentas, que alguien quiera, solamente con que ya alguien te llame y te dice, necesito hablar con vos, y vos ya estás pensando, quiere plata, y nadie lo quiere soltar, sin saber perfectamente que por ahí, no sé, vino por otra situación. Y ahí se va perdiendo la empatía también. Bueno, cuando el samaritano lo llevó, dijo, cuídenmelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Esta es la historia del buen samaritano que tuvo compasión. Y Dios nos habla. En mi Biblia está escrito, como en todas las de ustedes, que es Dios que nos hace ver, que es Dios que nos enseña, nos quiere seguir enseñando a tener esa empatía. Hoy en día, por tantas personas que no piensan como nosotros, están en diferentes, parece que vivieran en otro mundo, y uno quiere que piensen como nosotros, quieren que vivan como nosotros, y es simplemente buscar más conflicto. Tener empatía es tratar de entender a cada uno de su manera de pensar, de su manera de ser, de saber lo que le está sucediendo. Por eso nosotros debemos seguir buscando ser más empáticos. Hoy en día también con aquellas madres que claman por sus hijos, que están alejados, apartados, enojados con Dios. Y lamentablemente caemos en el juzgar, decir, bueno, pero ¿por qué están apartados? ¿Por qué? No debemos caer en ese tema. Debemos buscar la empatía de orar, de sentir lo que esa madre está sintiendo, porque esa madre no va a hacer nada malo, aún así, como sus hijos están por mal camino, no va a hacer nada malo. Entonces nosotros aún así debemos orar para que Dios obre sobre su vida, sobre la vida de nuestros hermanos, de sus hijos. No debemos caer en querer saber detalles de su problemática. Es simplemente decir cómo se siente, si está mal o está bien o necesita algo. Nosotros sabemos que no hay nada más tan gratificante y saber que Dios está obrando. No hay dinero, no hay nada material. Y es suficiente con eso. Y debemos hacerles entender a los hermanos o a las personas que conocemos que Dios va a obrar y Dios obra. Cuando uno clama, cuando uno pide, Dios obra. Simplemente con eso. Basta solo con ser empáticos, dar palabra de aliento, orar por sus necesidades. En estos tiempos, como ya se está viendo, las secuelas que deja esta pandemia, personas enojadas, abrumadas por tantas malas noticias, guerras, fenómenos naturales, divisiones políticas, deportivas, buscar división, hacer grupitos aparte, entrar en conflictos porque uno quiere pensar de una manera. Todo eso incide en las personas, en nosotros, nos lleva a pensar de otra manera, a hablar mal, a actuar mal. Pero nosotros, así como Jesús,
debemos ser empáticos, bondadosos, tolerar a nuestros hermanos. No todos pensamos de la misma manera, de la misma forma. No siempre estamos todos de acuerdo. Dios nos hizo únicos. Nuestras experiencias no tienen que ser iguales. Solo debemos estar dispuestos a ayudar a quienes nos los piden, a quienes los necesitan. Porque también están las personas que por ahí nunca nadie te dice y se quieren meter en tu vida o en tus situaciones con el propósito de querer ayudar. No, debemos saber cuándo, en qué momento, cuando la persona te lo pide. Porque si no, ahí ya la persona se aleja. Entonces todo eso es testimonio de Dios. Tolerar a nuestros hermanos y tratar de entender, saber quién sabe por qué situaciones está pasando cada persona. Debemos tener compasión, empatía, pasión. Es el sentimiento por los demás a su sufrimiento. Para ser de buen testimonio de que Dios quiere para sus hijos, de lo que Él quiere para nosotros. Así los que no conocen quieran saber más de Dios. Yo les cuento un testimonio de un conocido que se me acercó a saludar en un lugar. Y nada, le sentía la incomodidad de esa persona, como un poco de vergüenza. Y uno siempre cuando saluda a alguien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y esta persona como que tenía ganas de decirme algo. Y me dice, ¿te enteraste? ¿Supiste? No, le dije, no sé, porque yo no sé de qué me quería hablar. Y no, que me separé, qué sé yo. Ah, bueno. Lamentablemente esas cosas siempre uno se entera. Y hoy en día más con lo que es toda la informática, las redes sociales, lamentablemente uno se entera y sabe. Pero no, yo en ese momento esta persona estaba tan avergonzada y era una persona que quería entrar en detalles. Y yo le dije, no quiero saber, no, eso no va a ayudar en nada. Simplemente saber cómo estás, cómo está tu hijo, cómo está la mamá de tu hijo, qué necesitas. Y yo siempre digo, saben que yo siempre voy a la iglesia y digo, necesitas oración, necesitas algo especial para orar, tenés tu trabajo. Porque sabemos que al menos una separación es muy agravante para las personas, y más para un hijo, y más si los padres están sin trabajo. Sabemos perfectamente hoy en día los padres que somos a todo eso lo que conlleva, y uno tiene que ser empáticos, no querer saber, no querer inmiscuir en su intimidad, en nada, solamente estás bien, oremos, y en lo que pueda hacer uno, hacerlo, tener esa empatía, nada más, porque si no hoy en día hay muchas personas que se contaminan ya queriendo agrandar las cosas, y no ayudan eso ya no es empatía, eso ya es entrar en otros planos que no es de Dios, porque nosotros no sabemos en qué situaciones fue ni nada, no nos interesa, solamente saber que necesita ayuda, que necesita al menos que oremos, que lo alentemos a seguir adelante, porque hay una familia que tiene que seguir adelante. La verdad es que esto fue para mí en ese momento muy triste, fue realmente de pedir en ese momento ganas de arrodillarme y clamar a Dios, porque así como esta persona son muchas las personas, y para los hijos es muy difícil, aunque no te lo hagan ver, porque está también las personas que simplemente te dicen, no, estoy bien, gracias a Dios, que lo dicen como una frase ya hecha, porque te dicen así, gracias a Dios, quedamos en buenos términos, está todo bien, y sabemos perfectamente que no es así, no es así. Entonces es orar por esas personas, abrazarlos con el amor de Dios, entenderlos, y lo mínimo que se pueda hacer, tratar de hacerlo. Y así, bueno, debemos seguir creciendo como esa empatía, como Jesús, regocijarse con los que se regocijan,
llorar con los que lloran, a pesar de que no todos reaccionamos de la misma forma, ni tampoco tenemos el mismo carácter. Debemos seguir buscando empatía, buscar la ayuda de Dios, ceder nuestra voluntad a Él, que sea la voluntad de Él. Busquemos cada día, en cada situación, ser como Jesús, ser más empático, ponernos en los zapatos de los demás, sin juzgar, llevarlos a hacer sentir que Dios los ama, que con la ayuda de Dios nos liberamos de las angustias, de los enojos, errores que se hayan cometido. A pesar de que no para todos va a ser fácil, pero sí en manos de Dios. Sí en manos de Dios. ¿Y quién más empático que Jesús, que se dolió tanto por nosotros? Cuando Él, por ejemplo, sintió en Juan 11:35, que uno de los versículos más cortos de la Biblia dice, Jesús lloró. Juan 11:35, cuando su amigo Lázaro murió. Y Dios no fue enseguida. Pero Él sabía, porque Él sabía que Él no iba a morir. Pero Él cuando llegó, después de 2 días, cuando llegó, vio a María y Marta, sintió el dolor y Jesús lloró por su propio dolor, sintió empatía. Por eso debemos seguir buscando como Él, como la empatía que Él tuvo, que se dolió tanto por nosotros, al grado de dar su propia vida, para que fuésemos reconciliados con el Padre. Que Dios nos ayude a ser más como Él, a tomar el gran reto, a ser más empáticos, cristianos, así como yo les vuelvo a repetir de esto, ser empático y no solo caer en la ayuda y ya está, no, porque tiene que terminar en llevar a las personas con nuestro testimonio, llevarlos a Dios, a tener esa empatía por ellos. Y bueno, pidiendo a Dios y que su Santo Espíritu esté sobre nosotros para lograrlo, porque es la única manera. Debemos mantenernos unidos en un mismo pensar, clamar unos por otros, para que Dios obre en nuestras vidas, porque la empatía da vida, cura a las personas, da paz. Aún así en pequeñas situaciones que las personas estén pasando, que para nosotros por ahí decimos, hay tanto lío, pero a esa persona le afecta. Hay situaciones mínimas que a esa persona le afecta, entonces debemos tener esa empatía de querer ayudarlo, aunque sean esas mínimas cosas. Porque si en esas mínimas cosas uno no ayuda a superar a nuestros hermanos o entre nosotros, eso se agranda y después es mucho más grande el problema. Entonces debemos tener esa empatía también, de que por ahí a nosotros las mínimas cosas no nos afecta, pero hay personas que sí les afecta. Entonces debemos tener esa empatía, de tratar de entenderlos. Así que hermanos, esto es lo que Dios he estado viendo yo a mi alrededor, tanto en iglesia como en nuestro mundo circular, el trabajo, las personas que a mí me llevó a decir, ¿qué nos está pasando? A que tantas personas reaccionen así. ¿Cómo me gustaría que todos puedan sentir el amor de Dios? Y todos, nadie podría sentir estas situaciones tan feas. Yo he estado orando mucho, como les dije, hablando con Dios, para que Él me dé una palabra de ánimo, de edificación, para que sea Él quien hable, para que sea realmente Él quien primeramente me ayude a mí y a todos nosotros. Así que hermanos, les pido orar para saber de las personas, para que Dios nos dé visión de esas personas que nos necesitan, para saber escuchar, aprender a escuchar a las personas que nos hablan en sus situaciones, solo tratando de escuchar nada más. Hay personas también que se sienten tan bien que uno se escuche y nosotros le pongamos el broche de oro de decirles que Dios los ama.
y nosotros ya sembrando esa semilla, buscamos que en algún momento esas personas van a buscar de Dios. Así que hermanos, bueno, esa era mi pequeña palabra para compartir, para lo que Dios me llevó a querer comunicarles lo que uno va viendo, lo que yo estoy viviendo, lo que estoy viendo. No sé si todos ustedes también estamos viendo lo que pasa a nivel de nuestro país, a nivel mundial, hoy en día con todas esas personas del volcán. Entonces a mí me conmueven muchas cosas. Tan lejos no podemos hacer cosas, por ahí de los que están cerca sí, cuando nos los piden, pero orar por ellos. Así que esto les comparto, hermanos, los animo a realmente poder actuar así con empatía. Oramos, hermanos. Señor Jesús, Padre Santo, oh Dios mío, Señor Todopoderoso, toda la gloria y la honra para ti, Señor. Padre Santo, te rogamos, te suplicamos, Señor, clamamos a ti, Jesús, clamo a ti, mi Dios, por todas las personas, todos mis hermanos, Señor, de los que estén cerca, los que estén lejos, Padre Santo. Oh Jesús, que tú estés, Padre Santo, abrazando, Señor, con el cariño más profundo, Señor, del consuelo, ante distintas situaciones que estén pasando, Padre Santo, o que solamente estén pensando, Señor, para que tú, Padre Santo, les aclares, les des paz, Jesús, para que tú, Señor, obres en sus vidas, para que tú puedas acercar a alguien, a un hermano, una hermana, y les dé una palabra de aliento, Señor. Oh Padre Santo, te ruego a ti por mi vida, por mi familia, por mis hermanos, Señor, en Cristo. Bendigo a todos mis hermanos, Señor, en Cristo, para que tú nos estés ayudando, Señor, enseñando cada día, aprendiendo de ti para dar esa buena palabra, para tener esa empatía, Señor. Oh Jesús, oh Padre Santo, te ruego, Señor, que tú nos escuches, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu gran bondad, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu compasión, Jesús. Que cada día seamos como vos, Jesús. Que cada día, Padre Santo, sintamos esa compasión que tú tienes por nosotros, y así nosotros, como tú nos mandaste, Señor, los unos por los otros, Padre Santo. El amor al prójimo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito, alabado eres, Señor. Cuán grande y maravilloso eres, Jesús. Gracias, mi Dios. Seguimos levantando nuestros brazos, Señor, para clamar a ti, Señor. Y seguimos confiando solamente en ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Aleida. Dios te bendiga. Hermosa palabra. Cuán necesaria palabra, empatía. Sobre todo en estos tiempos donde creo que la gente está esperando de alguien que le escuche, ¿no? Porque muchos son propensos a hablar y no escuchar. Y lo que la gente necesita es oírme, quiero hablar, quiero contarte. Poder abrir nuestro corazón para, cuando se da la posibilidad de poder darle una palabra de ánimo y aliento, una palabra que venga directo del trono de Dios para esa persona. Y creo que como iglesia tenemos que estar muy dispuestos para eso, ¿verdad? Saber oír, aprender a oír, más que hablar. Una de las cosas que he aprendido en la consejería y he podido ver los resultados, es cómo las personas son libres totalmente sin que se les ministre, simplemente dejándoles hablar.
de contar sus necesidades. Y a veces somos muy propensos, nos pasaba mucho en el tiempo de gran avivamiento, de orar, ser libre, que el Señor te libere, el Señor te libere, y no había liberación. Cada culto era la misma historia, ¿no? La persona con problemas espirituales se lo oraba en el momento, pero la persona seguía en la misma condición. Y yo creo que les conté de un muchacho que en todos los cultos que había pasaba por la misma situación. Le oraban, se manifestaba, le oraban, se iba. Y culto tras culto siempre era lo mismo. Y un día le digo, quiero charlar con vos. Le invité a que venga a la iglesia. En una semana, como yo estaba en consejería allí en IDD. Y él empezó a contarme todo lo que él vivía, todo lo que había sufrido, todos los problemas que tenía. Ahí volví. Cada tanto yo le tiraba un bocadillo como para decir, bueno, seguí, ¿no? ¿Y esto qué pasó? Y finalmente terminó ese muchacho, oramos, y nunca más tuvo problemas en los cultos, problemas espirituales. El haber sacado de adentro todo lo que tenía, diría el paisano, diría en criollo, desembuchó todo lo que tenía y quedó libre totalmente. Por eso la importancia de aprender a oír, escuchar a la otra persona. No querer meterle toda nuestra teología en todo lo que sabemos de liberación y de consejería, sino aprender a escuchar. Eso es empatía. Así que, y es un tema tan importante, ¿no? Por eso, gracias Leida por haberlo traído, que debemos como iglesia aprender a atender a las personas y escucharlas. Y vamos a obtener resultados tremendos a través de eso. Muy bien. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad. No sé si hay algún pedido de oración que tengan. Podemos darnos minutos y orar. Miguel, Sí, por Blanca Ibáñez. Blanca Ibáñez. Tuvo una cirugía del útero. Gracias a Dios salió bien, pero está el pozo operatorio que tienen que tener cuidado del sangrado y todo eso. Está internada Ajá. todavía. Para el pozo operatorio. Muy bien. Sí, ya lo teníamos porque lo habías pasado hoy. No sé si hay algún otro. Muy bien, oramos entonces. ¿Querés dirigirnos, Lucía, en oración? Por la mamá de mi yerno, Marta, que se agravó, anoche la tuvieron que poner en terapia y está entubada. Ajá. Bueno. Así que estemos orando por ella, que la habían operado de la cadera. Sí. Pero también tiene el tumor en el pulmón, que también la Tumor tienen que en el tratar. pulmón. Sí. Muy bien. ¿Hay alguno más? Muy bien, Lucy, ¿querés guiarnos en oración? Lucía, estás muteada. Está muteada, Lucía.
perdón. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papá, por esta noche, Señor, gracias por esta reunión. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que pudo conectarse, Señor, en esta noche, papá. Gracias, Señor, Padre Santo, papá, porque tú has traído esa palabra, Señor, a nuestros corazones, Señor, para ministrarnos, Señor, para hablarnos, Señor, para, Señor, prepararnos, Señor, para lo que se viene, papá. Padre Santo, papá, aún, Señor, Padre Santo, papá, tú confirmas, Señor, esa palabra en que hemos estado hablando, Señor, papá, desde el día de ayer. Padre, por eso te damos las gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, papá, que tú sigas, Señor, Padre Santo, preparándonos, capacitándonos, Señor, Padre Santo, papá, que podamos, Señor, ponernos, Señor, en tus manos para que tú, Señor, quites de nosotros todo, Señor, lo que está impidiendo, Señor, Padre Santo, papá, ese obrar tuyo, Señor, en nuestras vidas, papá, porque tú quieres, Señor, usarnos, Señor, en este tiempo, Señor, como esos instrumentos, Señor, útiles, Señor, en tus manos, papá, porque hay mucha gente, Señor, necesitada, papá, gente, Señor, que necesita, Señor, de ti, papá, y nosotros, Señor, somos esos instrumentos, papá, Padre Santo, que queremos servirte, Señor, pero para eso necesitamos, Señor, de que tú nos formes, tú nos capacites, Señor, por eso que tú, Señor, cada día nos estés llenando, Señor, de tu presencia, Señor, que el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Señor, Padre Santo, haga lo que tú quieras, Señor, que haga en nosotros, Padre, y que nosotros, papá, permitamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, obrando, Señor, que podamos rendir nuestra voluntad, Señor, a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Oramos, Señor, Padre Santo, papá, por esos pedidos, Señor, de oración, papá, por Blanca Ibáñez, Señor, Padre Santo, por esta operación, Señor, del útero, papá, para que tú, Señor, te estés llevando, Señor, Padre Santo, papá, todo, Señor, Padre Santo, lo que haya dañado, Señor, Padre Santo, su útero, Señor, papá, que esta operación, Señor, haya limpiado, Señor, todo, papá, que tú restaures, Señor, Padre Santo, papá, ese vientre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Tú eres un Dios de poder, un Dios de milagro, Señor, por eso acudimos a ti, Señor, en esta noche, por estos pedidos, Señor, de oración, papá. También, Padre Santo, por esta persona, Señor, que pidió verte, Señor, Padre Santo, papá, en el nombre poderoso de Jesús, que tú obres, Señor, con poder, Señor, sobre esa vida, papá, que tú, Señor, reveles, Señor, Padre Santo, papá, en el nombre poderoso de Jesús, papá, ese milagro, Señor, en esa vida, papá, en el nombre poderoso de Jesús, papá. También queremos pedirte, Señor, Padre Santo, por Señor Daniel, Señor Segovia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por ese traumatismo, Señor, de cráneo, Señor, oh Padre Santo, papá. Tú tienes el poder para hacer todo nuevo, papá. Por eso lo ponemos, Señor, en tu altar, Señor, creyendo, Señor, Padre Santo, de que tú vas a restaurar, de que tú, Señor, Padre Santo, vas a sanar, Señor, esa vida, papá, y que cada uno de ellos pueda ver tu gloria, Señor, en sus vidas, su familia, Señor, que puedan ver, Señor, tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias por esta libertad, Señor, que tenemos, Señor, de estar reunidos, Señor, papá, aún, Señor, a través del internet, Señor, tenemos esa libertad, Señor, de estar, Padre Santo, unidos, Señor, clamándote a ti, Señor, levantando, Señor, tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Lucía. Gracias, Señor. Muy bien. Pueden abrir el micrófono, saludarse y bendecirlos y tengan un buen descanso, buen fin de semana. Estaremos el domingo conectándonos nuevamente. Así que bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastores, bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, abuela.